Dios les bendiga, bienvenidos a este su programa Escudriñando las Escrituras. Quédese con nosotras. Hoy aprenderemos acerca del llamado de Felipe y Natanael. Y aprenderemos la importancia de tener un encuentro personal con Jesús para poder transmitir su mensaje. Así que no se desconecte, ayúdenos a compartir este programa. El Señor les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en este día. Su programa Escudriñando las Escrituras. Es un privilegio una vez más saludarle, esperando que el Señor bendiga su vida. Gracias por conectarse en este día, esperando de igual manera que la palabra hable a nuestros corazones. Así que no se desconecte, comparta este link para que más podamos ser edificados y juntos podamos aprender. Y como siempre estoy con mi hermana Lucy. Amén. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede una vez más y a usted por dedicar este tiempo de su vida que es tan valioso, ¿verdad? Así que esperamos aprovecharlo, ya que esta palabra que el Señor nos ha dejado es vida y vive en abundancia. Así que usted no perderá su tiempo si se queda con nosotras y vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Agradecemos el privilegio hermoso que nos concede de estar en este lugar, Padre, para poder hablar de tu palabra que es santa, Señor, y maravillosa, Dios mío, que nos enseña cada día, Padre Santo, y nos conduce por senda de justicia, Padre amado. Suplicamos que sea la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos y poniéndonos palabras en nuestras bocas, Dios mío, y que tú la lleves a aquellos corazones necesitados, Señor, aquellos corazones que son pobres en espíritu y saben que necesitan de ti, Dios mío amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. 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 Y esta es nuestra enseñanza número 10 acerca de esta serie que se llama Jesucristo, el Rey Anunciado. Y le damos gracias al Señor porque hasta aquí no se ha permitido llegar. Y la última enseñanza que hablamos fue acerca de la necesidad del discipulado en la iglesia de Jesucristo. Hablamos del llamado a aquellos 4 pescadores que Jesucristo llamó, ¿verdad? Que la Biblia registra que son los primeros que él llamó y lo que él hizo en sus vidas. Y creo que no nos alcanza un solo programa para hablar todo lo que habla la Biblia acerca de cada uno de ellos y las enseñanzas que podemos aprender acerca de cada personaje, pero sí por lo menos podemos sacar la esencia y creo que tomar una lección tal vez corta de cada uno. Amén. Y lo importante es, ¿verdad?, que atesoremos esa palabra, que la llevemos en nuestro corazón y que la tratemos de poner por obra, ¿verdad? Miramos el llamado de Andrés y Juan, que se considera que fueron de los primeros discípulos que Jesús llamó y que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Vimos cómo fue Andrés aquel discípulo que no vemos que se destaca tanto en la Biblia, pero que hizo un trabajo muy importante que fue transmitir el Evangelio de Jesucristo. Y al primero que se lo lleva, por lo menos lo que la Biblia nos registra, es a Pedro, su hermano, ¿verdad? La necesidad de que nosotros prediquemos primeramente en nuestras casas, como Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, pero primero comiencen por Jerusalén. Eso simboliza nuestra casa, nuestra familia, y eso es lo que hizo Andrés. Creo que es uno de los discípulos que me encanta su personaje, porque es Andrés aquel personaje que no se preocupó, ¿verdad? Ni le molestó en aparecer como en el segundo lugar de su hermano, ¿verdad? Que se mira a Andrés como el hermano de Pedro y el hermano de Pedro, pero no vemos a Andrés protestando por esto, aunque él fue que primero conoció a Jesús y él el que le muestra a Pedro, ¿verdad? El que lleva a Pedro a Jesús, valga la redundancia. No miramos a él tratando de sobresalir o molestándose por este tipo de cosas, sino más bien creo que fue un Andrés que disfrutó aquello que hacía. Y leía eso, que 3 veces aparece, Andrés no aparece tanto. Y 3 veces, en las 3 veces que aparece Andrés en el Evangelio, llevando gente a Jesús. La primera llevando a Pedro a Jesucristo. La segunda es cuando Andrés lleva a aquel muchachito que tenía 5 panes y 2 pececillos. Y la tercera vez es cuando
dice que unos griegos llegaron a buscar a Jesús y le llegan a Felipe, pero Felipe va con Andrés y le dice, oye, Andrés, fíjense que estos andan buscando a Jesús. Y dice que Andrés y Felipe llevaron a los griegos que estaban preguntando por Jesús. Entonces creo que a mí, aunque Pedro es el que se destaca más, ¿verdad? Por todo lo que hizo, como el Señor lo usó, para mí es una gran lección su hermano Andrés. Y creo que yo quiero aprender de eso, ¿verdad? Que como aprovechemos esos pequeños momentos o esas oportunidades que pueden parecer tan pequeñitas para nosotros llevar a los demás a Jesucristo, aunque nunca nuestros nombres sean famosos o se destaquen tanto, sino más bien como Jesucristo le dijo a sus discípulos, no se regocijen de todas las cosas que ven, sino más bien regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y eso es lo que mirábamos la semana pasada, en el programa pasado. Entonces, hoy vamos a continuar con otros discípulos que el Señor llamó y que también nos dan una gran lección, porque nos enseñan en sí qué es un corazón cuando el Señor llama. Cómo responde un corazón cuando el Señor llama. Porque creo que cuando hablamos acerca del llamado, estamos en un siglo y aún en el tiempo cuando Jesús estaba en esta tierra, donde Él llamó a diferentes personas con diferentes backgrounds, con diferentes maneras de pensar, diferentes opiniones, diferentes pasados, culturas. Entonces, cada uno de ellos atendió al llamado de Jesús de una manera diferente. Y creo que eso es lo que nos enseña en sí la palabra, cómo muchas veces respondemos a ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar en Juan. Juan capítulo 8, versículo 31, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así es, y Jesús creo que siempre nos dejó una enseñanza clara acerca de lo que es ser un discípulo de Él, ¿verdad? Sabemos que la palabra discípulo significa un alumno o un aprendiz, uno que aprende de su maestro. Pero mucha gente aprendía, mucha gente escuchaba, y hoy mismo vamos a mirar algunos pasajes de que había gente que le seguía por otros intereses personales, sino por conocerle a Él o por amarlo a Él genuinamente. La palabra clave es permanecer en su palabra. El que permanece en su palabra, entonces es un verdadero discípulo, es la enseñanza aquí de Juan 8:31. Cuando permanecemos en esa palabra, somos sus discípulos, conocemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Él mismo lo reveló, de su boca salió, ¿verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De toda la mentalidad que traemos nosotros de pecado, de esclavitud al mundo, ¿verdad? La palabra de Dios hace algo maravilloso. Todos los que conocemos la palabra sabemos que el Señor, cuando la palabra del Señor viene a nuestras vidas, es cambiada nuestra manera de pensar, ¿verdad? El Señor nos liberta de muchas ataduras que traemos, muchos conceptos erróneos, muchas tradiciones de la religión de nuestros padres, muchas veces que arrastramos por tradición, ¿verdad? El foco de la palabra, la luz de la palabra viene a iluminarnos y cadenas se rompen, Amén. ¿verdad? Y nos sentimos libres de verdad de cosas que antes tal vez perseguíamos, creíamos y hasta podíamos muchos morir por ella, ¿verdad? En el caso de Pablo, por ejemplo, que él era capaz de morir o de matar por aquello que había creído, que en ese caso era la religión de sus padres, muchas veces las tradiciones, ¿verdad? Que no le dejaban ver a Jesucristo, pero un día Jesucristo mismo se le revela a él y él conoce la verdad y la verdad lo hizo libre y ese hombre se convirtió en un predicador del evangelio. Entonces, ser un discípulo es conocer la palabra, permanecer en ella y vivir en libertad para servir al bien, ¿verdad? Porque muchos confunden la libertad con el libertinaje
y ya luego la gente piensa que la libertad es libertad para pecar y que pueden permanecer en esa salvación que es de Cristo haciendo lo malo, pero no, es un concepto completamente equivocado, sino que somos libres para servir al Señor, libres para proclamar su verdad, para pronunciar y proclamar ese mensaje que es de Jesucristo. Y podemos ver que estos discípulos tuvieron un proceso, tal vez no estuvieron tanto tiempo con Jesús, tuvieron algunos 3 años, otros tal vez 2 años, porque el ministerio de Jesús fue prácticamente corto, su ministerio público, 3 años, 3 años y medio, nos muestra la palabra del Señor. Entonces no sabemos exactamente en cuánto tiempo llamó a cada uno, pero los que él llamó tuvieron el privilegio de escuchar al Maestro de Maestros, bien de cerquita, ¿verdad? Esa revelación preciosa. Y lo que queremos también hacer un énfasis en este programa, que es necesario para ser un discípulo de Jesús, para poder nosotros proclamar ese mensaje del Evangelio con convicción, tener un encuentro personal con Él, porque eso es lo que nos muestra Lucas 5:11. Sabemos que Jesús había llamado a Pedro, ¿verdad? Pero viene un tiempo que le hace un llamado como a tiempo completo, cuando Pedro realmente se decide seguir a Jesús y dejar todo prácticamente por Él, ¿verdad? Y se aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos una escena que yo sé que es muy famosa, conocida como la pesca milagrosa, pero de la cual podemos aprender mucho. Amén. En primer lugar, yo veo que a Jesús, aparentemente aquí, porque recuerde que Jesús es Dios y Él tiene la capacidad, podía decir: hágase una barca, ¿verdad? ¿Verdad? Hágase la mega barca que ocupa un púlpito aquí yo. Y Jesús pudo haberlo hecho, pero Jesús, mientras estuvo en esta tierra, nos enseñó humildad y también enseñó a los mismos discípulos a ser siervos, a poner lo que tenían a su disposición. Entonces, miramos aquí que Jesús dice que le pidió con mucha educación, ¿verdad?, a Pedro, que le prestara su barca para poder predicar. Obviamente la barca, si usted ve que lo están apretando, obviamente, me imagino a la gente con el empujándolo y estrujándolo. Obviamente, al estar en la barca, él iba a tener una posición más elevada para poder, y aún se considera que el viento y el eco de su voz iba a ser como un micrófono ahí en el mar, agua, ¿verdad? Por el sonido del agua, todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Los que estudian este tipo de cosas dicen: wow, qué sabiduría hasta en eso Jesús utilizó. No. Bueno, pero no vamos a ver tanto eso, sino en la disposición. Miramos aquí la disposición, la gentileza, la obediencia de Pedro en poner su barca a disposición del maestro. Mire qué lindo es esto, porque
A veces el nosotros poner una pequeñita cosa al servicio de nuestro Dios, eso trae beneficios grandísimos como lo que vemos en esta historia. Pedro se dispuso a servir con aquello que tenía y debido a eso Jesús pudo predicar, él pudo cumplir lo que tenía propuesto hacer en esa mañana, pero Pedro recibe la recompensa que jamás se imaginó, ¿verdad? Dice que miramos aquí también la obediencia y la confianza que empezó a poner Pedro en el Señor Jesucristo. Terminó de predicar Jesús y le dice, me enteré que ustedes no traen pescados, muchachos. Y recuerde que estos eran pescadores y lo que ellos pescaban era para vender y para darle sustento a su familia. Sabemos porque la Biblia nos cuenta que Pedro era un hombre casado, tal vez tenía hijos, ya habían boquitas que mantener, ¿verdad? Y Jesús se preocupa de eso también y no los manda con las manos vacías. Nunca que nosotros hagamos nada para el Señor, nada es en vano, hermano, aunque no debemos de hacerlo esperando recibir algo a cambio. El Señor es justo y es dadivoso y es precioso y nos enseña grandes lecciones. Entonces le dice, vayan de regreso, vayan más al fondo y boguen mar adentro. Remen para allá y tiren la red donde yo les diga obediencia. Instrucciones y obediencia. Usted va viendo que ellos van haciendo lo que él le dice. Señor, en otras palabras, mira, yo soy pescador y tengo experiencia. Toda la noche pasamos pescando y no sacamos nada. Ya fui por ahí. Pero porque tú lo dices, en tu nombre yo echaré la red. Echan la red y vemos este milagro precioso. Aquellas redes rompiéndose, abundancia de peces, tanto que tuvieron que involucrar a estos otros dos. Y era también para que estos dos comenzaran a ver lo maravilloso de aquel que les estaba llamando. Amén. Y al mismo tiempo podemos ver que Jesús sabía que habían dos necesidades en esto, porque podemos decir, ok, Jesús estaba predicando, pero Jesús no se desconcentró de enseñar la palabra a aquellos que venían a escucharle, pero también sabía que había una necesidad en física en Pedro y en los pescadores que estaban ahí. Y nos pone a pensar que el Señor conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. Y no llega tarde a la necesidad de cada uno de nosotros, llega justo a tiempo. Porque Pedro no sabía que Jesús iba a hacer ese gran milagro, pero el Señor sí lo sabía. El Señor sabía el tiempo preciso. Y qué maravilloso que el Señor no solo le iba a enseñar que Él suple sus necesidades, sino que iba a tener ese encuentro personal, Pedro, con Él en ese momento. Entonces podemos ver a un Dios predicando y una vez termina de hacer eso, va a la necesidad física de Pedro, pero también la necesidad espiritual de Pedro, porque aquí miramos a discípulos que ya andaban con el Señor Jesucristo, pero que en realidad no conocían profundamente al Señor Jesucristo. Amén. Y esta es la enseñanza que nos da en el tiempo en el que hoy vivimos. Tenemos iglesias llenas muchas veces de personas que dicen ser discípulos o están en un proceso de conocer, de aprendizaje, pero todavía necesitan bogar mar adentro, necesitan conocer más a profundidad al Señor Jesucristo. Y ahí es donde el Señor nos decía en Juan 8:31 que si permanecemos en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos. Porque ¿qué hace la palabra? Nos enseña la voluntad del Señor en nuestra vida. Amén. Nos enseña qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Entonces en Pedro podemos ver lo que está pasando hoy muchas veces dentro o en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, que podemos pensar muchas veces que estamos en ese proceso de ser discípulos del Señor Jesucristo, pero tampoco pensar que nos tenemos que quedar estancados en que voy a la iglesia el fin de semana y luego ya hago mis cosas la semana que viene y vuelvo a la rutina. Muchas veces quedamos como en un estado de que hacemos las cosas rutinariamente. Nos acostumbramos a ello. Mas, sin embargo, el Señor nos llama a un encuentro personal, a que boguemos mar adentro con Él, que le conozcamos cada día más a Él. Porque, no sé, yo creo que a ti te ha pasado muchas veces, que tú puedes pensar que conoces al Señor, pero sigues leyendo su palabra, sigues profundizando y te das cuenta que todavía no conoces mucho. Entre más lees. Entre más lees, más te das cuenta que necesitas más, que necesitas aprender más, que hay más cosas que tú puedes aprender de parte del Señor. Entonces, en Pedro miramos eso.
un hombre que estaba siguiendo a Jesús, pero que todavía no conocía a profundidad a Jesús. Entonces el día de hoy nos podemos hacer esa pregunta nosotros en nuestra vida. ¿Será que hay ciertas áreas que todavía nosotros necesitamos conocer más a Jesús? Que decimos, ok, yo conozco o yo sé que el Señor sana, pero en realidad hemos conocido a ese Señor que sana, porque es muy diferente hablar de un Dios que sana porque has leído los milagros que Él hace, pero cuando experimentas eso es una conversación muy diferente a la que puedes tener, porque ya hay una convicción de lo que estás diciendo. Y esto es lo que necesitaba Pedro. Pedro necesitaba una verdadera convicción de quién era al Dios al que él estaba siguiendo, quién era verdaderamente Jesús. Entonces eso es lo que podemos ver en Pedro, porque en el versículo 8 es donde vemos este encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo. Al momento de ver lo que había acontecido, al ver la multitud de peces, porque acordémonos que Pedro había pescado toda la noche junto con estos otros 3 muchachos, no habían encontrado absolutamente nada. Imagínese que usted esté buscando algo y diga, yo ya busqué por todos lados, una llave, por ejemplo, una llave que estaba en un lugar específico, ya lo busqué, y alguien viene y le dice, ok, pero vuélvelo a buscar ahí. Nuestra reacción, como tú decías, muchas veces es, no, es que ya lo hice y no la encontré. Pero este hombre obedeció, como decía Lucy, hubo un acto de obediencia, y ese acto de obediencia hizo que Pedro tuviera ese encuentro personal. ¿Cuál importante es eso? Trae bendición, la obediencia trae bendición, la obediencia trae conocimiento, sabiduría a nuestra vida. Y dice el 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Así es. Y miren, es una expresión tan hermosa porque esto nos enseña que entre nosotros más nos acercamos a Jesús, su luz, su santidad va también a iluminar nuestro pecado. Entre más nos acerquemos a Él, a su palabra, a santificarnos, a apartarnos para Él, nos enteraremos que somos malos y que estos corazones están pervertidos y caídos y que lo necesitan a Él para levantarse. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Pero usted dice, bueno, pero si fue un milagro, porque vamos a ver cómo la gente a través del Evangelio nos muestra las diferentes reacciones cuando miraban milagros. Pero aquí la reacción de Pedro al ver este milagro es la reacción correcta que todos deberíamos de tener. Porque yo quisiera ponerlo a pensar a usted en ese momento, ¿cuántos milagros ha hecho Jesús en su vida? ¿Cuántas veces ha multiplicado los panes y los peces en su vida? ¿Cuántas veces ha habido sanidad? ¿Cuántas veces Él ha suplido aquella necesidad que solamente usted sabía y Dios que estaba pasando? Y nuestra reacción debería ser como la de Pedro, que en estos donde Dios se glorifica más de esta manera, debemos de aprovecharnos para mirar más nuestro pecado y para ver más la santidad de Dios, hermano, y ser agradecidos, porque dice la palabra del Señor que después de esto, aquí Simón cae de rodillas, Señor, apártate, yo no soy digno. Te puedes decir, pero porque es maravilloso, no, solo eran peces en cantidades. Hubo algo que surgió en su corazón. Hubo algo que le hizo ver que Jesús no era como cualquier hombre, no era normal, no era natural. Y dice que Él le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, dice que el temor se había apoderado de Él. Qué tan importante es que en nuestras vidas hay un temor, pero no un temor que le tengamos miedo y digamos, no, yo no me quiero, no quiero, Señor, me vas a consumir, me vas a matar, sino un temor reverente a reconocer su santidad. Pero mire que ese temor de Pedro lo que hace es que lo conduce a seguir a Jesús, dice. Y todos los que estaban con él también les dio ese temor. Y así mismo dice de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren qué lindo es eso. Porque este es como un encuentro personal aquí. Realmente como conocieron quién era Jesús, se les cayó la venda
y ellos se dieron cuenta que valía la pena seguir a aquel hombre que habían conocido, que antes para ellos era un desconocido. Pero a ellos ahora comienzan a comprender que aquel Jesús era el rey esperado, el rey que habían anunciado, el Mesías que iba a traer salvación a Israel, y comienzan a seguirle, ¿verdad? Entonces hablábamos contigo fuera de cámara eso, que yo creo que en mi propia vida, y yo creo que cada uno se analiza sus vidas. Muchos hemos podido tener tiempo en el Evangelio, muchos podemos haber visitado una iglesia, pero llega un punto que tenemos ese encuentro personal con Cristo, que nos enamoramos y nos apasionamos por Cristo. Amén. No solo se trata de visitar una iglesia y de escuchar la palabra, sino que hay algo que nace en tu corazón, ese deseo ferviente de servirle, que ya tú no estás porque si eres casada, si va tu esposo o van tus hijos, a usted le termina sobrando eso. Usted lo que quiere es llegar, ¿verdad? Congregarse, estar ahí, aprender más, darle su vida, y en todo tiempo, no solo en la congregación, obviamente, ¿verdad? Te siga quien te siga, tú sabes que tú amas a Cristo y que vale la pena seguirle y vale la pena servirle. Ya tienes una relación personal con el Señor Jesucristo. Ya tu relación, tu amor por Cristo no depende de las alabanzas bonitas que canten y que de qué tan buena estuvo la predicación según nuestros propios ideas, ¿verdad? Y opiniones, sino que tú disfrutas. Tú miras a un hermano que recién comienza a predicar y aunque el hermano no explique bien la palabra, tú le estás sacando el jugo, ¿verdad? Tú estás disfrutando aquella palabra, aunque no te la estén dando como tú quisieras muchas veces. Estás valorando el trabajo que hace el hermano y a la vez es el Espíritu Santo en quien nos está alimentando. Hay una conexión directa donde ya no dependemos de los demás, ¿verdad? Sino que dependemos del Señor. Y creo que ese debe ser un anhelo de cada corazón, hermano, de cada uno de nosotros, de que nuestro corazón tenga verdaderamente ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque cuando ese verdadero encuentro pasa en nuestros corazones, como tú decías, nadie nos va a empujar a ir a una iglesia, nadie nos va a decir, hey, te espero en la iglesia, te estoy esperando, Cristo te ama, y todo ya no va a haber necesidad de eso, porque verdaderamente vamos a entender a qué Dios es el que vamos a alabar, que Dios es más que merecedor de nuestra alabanza y que nosotros no hemos hecho nada bueno. O sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué ha hecho usted para merecerse el amor de Dios? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecernos el amor del Señor Jesucristo? Para que digamos, por eso es que el Señor me tiene en una iglesia o por eso es que el Señor me bendice. En realidad, nada. Sí, todo es gracia y misericordia del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Así que, hermano, oremos al Señor por eso, para que haya un verdadero encuentro personal en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que todos tengamos ese encuentro que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo, un encuentro personal, porque ahí entenderemos el llamado de cada uno de nosotros a ser pescadores de hombres, a verdaderamente tener ese amor por aquellos que están perdidos. Sí, así es. Y vemos que Jesús escogió entre todos sus discípulos a 12, pero la Biblia no nos muestra el llamado específico a cada uno, sino de algunos. Vemos el llamado a los primeros 4 pescadores que ya hemos mencionado, pero también aparece aquí el llamado a Felipe y a Natanael. Y vemos que estos detalles del llamado a estos discípulos nos dejan grandes enseñanzas. Amén. Vemos que son los discípulos que estuvieron pues más cerca del Señor y tal vez fueron más conocidos porque al Señor le plació de esa manera. Dice Juan 1:43-51, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mire que aquí no da más explicación. Aquí solo dice que encontró a Felipe, le dijo Jesús un llamado directo ahí. Sígueme. Y no miramos no se nos registra que Felipe empezó ¿y tú quién eres? ¿Y por qué me estás diciendo? ¿Y para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, nuestras dudas al Señor, a su llamado, nosotros nos preocupamos tanto por el mañana, pero ¿para qué me está llamando el Señor? ¿Y será que me van a apedrear? ¿Y qué será que me van a hacer? ¿Y será que va a haber comida allá donde voy a ir? ¿Verdad? Nosotros nos empezamos a preocupar tanto por el futuro, pero miramos a estos hombres que siguieron al Señor y que eran hombres comunes y corrientes, semejantes a pasiones como las nuestras, que se despojaron y se olvidaron
de lo que había en esta tierra por servir al Maestro, por seguirle a Él. También hemos mencionado de algunos registros que nos muestran que hubieron algunos privilegiados que el Jesús les llamó, que les dijo sígueme, pero no lo siguieron. Amén. Como aquel joven, ¿verdad? Que no quiso vender todo lo que tenía porque pensaba que ese era lo más valioso que tenía, sin reconocer al Maestro como su Salvador. Pero aquí dice que a Felipe le dice sígueme, y Felipe dice era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y mire que este otro Felipe aquí no se mira, y Felipe se discipuló un año con Jesús, y entonces después de un año él fue a buscar a Natanael. Aquí dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, mire que Felipe se parece a Andrés en este aspecto, que pasa el mensaje muy rápido. El descubrimiento que él había hecho lo consideró tan valioso como para quedarse callado. Dice que halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Entonces se conoce más a Natanael por el comentario despectivo que hizo acerca de que si podía salir algo bueno de Nazaret. Creo que es algo que nosotros traemos como perjuicios normalmente. Podemos algunos criticar o hacer énfasis en ese error que cometió Natanael, pero nosotros normalmente somos perjuiciosos, juzgamos a la gente por las apariencias o a veces por su origen, por su color, por tantas cosas que ahora se ven, ¿verdad? Que ahora está hay racismo, que hasta matan a una persona por ser de color o por ser nosotros mexicanos, nos dicen aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Para algunos todos somos mexicanos, a veces caemos mal por eso sin que la gente nos conozca, nos juzgan por nuestra apariencia. Pero vayamos sacándole el jugo a este pasaje, ¿verdad? Porque ya vamos a mitad de la enseñanza, pero no importa que no avancemos tanto, pero que sí aprendamos de estos personajes. Miramos a Felipe, que nos describe tanto acerca de quién él era. Nos habla que era del mismo lugar de Pedro y Andrés, pero miramos que fue llamado por Jesús y él se encuentra en Natanael, que tenía que haber sido conocido de él. Obviamente se conocían y ellos casi aparecen pegados, ¿verdad? En la lista de los discípulos. Seguramente eran amigos, conocidos, pero estos hombres llama la atención que no eran simples así ignorantes. Usted sabe que el pueblo de Israel ha tenido por costumbre pasar, ¿verdad? La ley, el conocimiento de la palabra, y estos hombres conocían las profecías. Ellos esperaban a un Mesías. Israel esperaba a un Mesías, aunque ellos perdían de vista muchas veces, ¿verdad? Es esa palabra y esas promesas, pero estos hombres, aquí dice que Natanael conocía, se entiende que conocía la palabra del Señor y sabían que las profecías decían que el Mesías habría de venir, que había de nacer en Belén y que venía de venir de la descendencia de David. Por lo tanto, él dijo, de Nazaret nosotros no estamos esperando ningún profeta, y no, se le sale esa expresión, ¿verdad? ¿Verdad? De Nazaret puede salir algo bueno, porque lugarmente eran pueblitos pequeños, remotos, y donde había mucha gente humilde, se considera, sin tanta educación. Y usted sabe que había esta mezcolanza muchas veces en los pueblos del norte, ¿verdad? Donde habían judíos y gentiles mezclados, y por eso muchas veces se discriminaba. Pero yo lo que me llama mucho la atención en este pasaje, que Felipe le dice, muchas veces mire que nosotros invitamos a alguien a la iglesia. Por ejemplo, yo invito a alguien a la iglesia. Lo primero que le pueden decir, ¿para qué voy a ir a tu iglesia? Si ahí el pastor se roba todo el dinero de las ovejas. Es lo primero que dicen, ¿verdad? Y a veces se inventan cosas que tú dices, ¿de dónde sacaron esa, verdad? Y la gente empieza a hacer comentarios. Pero usted nunca se ponga a discutir con la gente, ¿verdad? Porque las discusiones no traen nada bueno. Nuestro deber es transmitir el mensaje del evangelio y decirle, bueno, pues si no me crees, ven y ve, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Ya te vas a dar cuenta si todo lo que te han dicho, ¿verdad?, es cierto o es mentira. Entonces mucha gente por la curiosidad llega a la iglesia y se da cuenta
de que lo que le habían dicho era falso, se encuentran con Jesucristo y encuentran un nuevo camino para seguir. Entonces vemos el ejemplo de Felipe. No me crees, entonces ven y mira pues, ven, te lo voy a presentar yo. Y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. A mí me llaman me llama la atención varias cosas también de este pasaje. Primeramente en Felipe, yo amé a Felipe el momento que estaba estudiando acerca de Felipe. Felipe yo no lo miro como un discípulo que tenía mucha teoría, porque hoy en día, si te das cuenta, las personas quieren tener muchísima teoría para salir muchas veces a predicar o a decir algo. Y en Felipe no miramos eso, sino que miramos un hombre que dijo, ok, encontré el tesoro más, la perla preciosa, la voy a compartir. Me hace una pregunta que tal vez no le entiendo, entonces mejor ven conmigo a la iglesia. Miro a ese discípulo que se apasionó por el Señor, que entendió que esa persona que Natanael necesitaba del Señor, necesitaba conocer al Señor y tal vez no tenía bíblicamente la teología que necesitaba para decirle, mira Natanael, pero este sí es, porque esto y pero... No. Sencillo, vamos a la iglesia y míralo tú, conócele tú. O sea, entendió que Natanael necesitaba ese encuentro con el Señor, que tal vez él no se lo podía dar en palabras, pero el Señor sí se lo iba a poder dar. Entonces, miren Felipe eso. También cuando el Señor llama a Felipe, le dice, sígueme. ¿Cuántas veces en una iglesia le vas a decir a alguien, sígueme, y de un solo le va a seguir al Señor Jesucristo? O sea, cuando hablamos acerca del evangelismo, en el evangelismo tú no miras a una persona que tú le dije, sigue a Jesús, y inmediatamente una persona se va y sigue a Jesús. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo en este caso. Estamos hablando del Mesías, diciéndole a Felipe, sígueme. Entonces, comprendo por medio de esta palabra el trabajo que hace el Señor Jesucristo en el corazón de cada persona. Amén. Que tú no lo estás viendo, pero el Señor sí lo está viendo. Sin necesidad muchas veces que tú le digas tantas cosas a una persona, si el Señor ya tocó ese corazón, solo le tienes que decir, sígueme. Y el Señor hace la obra. Así que no es... Muchas veces pensamos que una persona tiene que ir... nosotros podemos muchas veces pensar así, que una persona tiene que escuchar un mensaje tan teológico y que tiene que saber esto y esto y esto para conocer al Señor, pero el Señor muchas veces, si a Él le place decir de un mensaje que solo diga el Señor le ama y tocar el corazón de esa persona, aquella persona puede seguirlo. Entonces, que no es en nuestro tiempo el llamado de cada discípulo, sino que es en el tiempo del Señor Jesucristo. Comprendí a través de Felipe eso. Miramos a un Felipe que le dijo al Señor, sígueme, y empezó a seguirle. Otra cosa acerca de este Felipe. Felipe me llamó la atención que dice que era de Betsaida. En Mateo capítulo 11, versículo 21, se nos habla acerca de esta ciudad. Una ciudad que le dijo el Señor como me desechaste. En el 21 dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. En sí le está diciendo a estas dos ciudades, si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho todos los milagros que yo hice, todos esos me estuvieran adorando ya. Pero está reprochando su incredulidad. Les estaba reprochando eso. Pero miramos que Felipe, Andrés y Pedro eran de esta ciudad, salieron de esta ciudad. ¿Qué puedo comprender a través de eso? Que el Señor siempre guarda un remanente. Amén. No importa la maldad que podamos ver en ciertos lugares o que nosotros pensemos ya es una pérdida, el Señor se guarda un remanente. Miramos a hombres que el Señor los puede llamar de la miseria, o sea, personas que tú piensas tal vez ya no tienen solución, pero si al Señor le place llamar a esas personas de ahí las puede llamar.
miramos la soberanía del Señor por medio de estos hombres también. Porque Amén. mira, una persona puede venir de una familia que consumía droga, pero el Señor le place llamar a una persona de ahí para que salga de ese mundo. El Señor puede hacerlo. No olvidarnos de la soberanía del Señor o de que algo está perdido, porque el Señor puede levantar aún de las piedras adoración para Él. Sí, amén. Y si lo rescató a usted y me rescató a mí, nos llamó a nosotros, puede llamar a cualquier persona. Y nuestro compromiso como personas que decimos conocer al Señor, como discípulos del Señor, es hacer lo que hizo Felipe luego que fue llamado por el Señor Jesucristo, llamar a otros. Hablamos acerca de eso en la clase pasada. Andrés no se quedó con ese llamado, con ese conocimiento, sino que fue y lo compartió. Miramos en Felipe lo mismo. No miramos egoísmo, no miramos envidia, no miramos el querer tener la verdad solo nosotros, sino que miramos personas que verdaderamente comprendieron que eso era necesitaba ser compartido a los demás. Es como que tú tengas la cura a una enfermedad que no tiene cura, el cáncer, el SIDA, y tú digas, yo tengo la solución. No nos vamos a quedar con esa solución, la vamos a compartir por amor a los demás. Y creo que debemos de aprender eso a través de estos discípulos, que no se quedaron con ellos, sino que compartieron eso. Y la comparte con un hombre que a mi criterio yo sé que usted puede escuchar muchísimas prédicas acerca de Natanael y cómo es posible que Natanael dijera esto, pero a mí me llama mucho la atención Natanael, te digo por qué. Porque miramos a un hombre que conocía palabra. En la iglesia tú vas a encontrarte con personas que conocen la palabra y así como hay personas que no conocen mucho. Hay personas que rápidamente, aunque no conocen mucho, van a tener ese corazón ya que el Señor está como, el Señor ya lo tiene preparado para que entre la palabra sin necesidad de tanta teología y de tantas leyes y de tantas cosas que hay. Y hay otros que conocen un poco más de la palabra y no se complacen con algo sencillo, podríamos decirlo, sino que quiere explicación un poco más. Y miro en Natanael esto, porque acordémonos que eran personas, como tú decías, que conocían palabra. Casi todas las personas en este tiempo tendrían que conocer la ley de Moisés. Conocían lo que decían las profecías, y la profecía, como tú hablaba de que el Señor Jesucristo nacería en Belén. Y Jesús nació en Belén. Ajá, y lo curioso de aquí, bonito que presenta Felipe a Jesús como el hijo de José de Nazaret. Entonces, aunque Natanael no entiende de una vez, pero el que conocía la genealogía de José, que no sé, en ese tiempo se preocupaban todos por eso, como cuando tú conoces a tu vecino, normalmente no sabes de dónde viene. Pero Felipe dice, Jesús, el hijo de José. Entonces, en Mateo es que nos presenta a José, de que viene de la descendencia de David. Entonces, da una clave bastante importante, pero en el momento lo que Felipe capta, obviamente usted sabe que esta fue una revelación que vino, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, porque no todo el mundo hubiera creído, más bien por ser hijo de José y de María, según ellos, pues lo despreciaba, porque miraban sus hermanos, conocían dónde se había conocido y todo, pero sale esa expresión de la boca de Felipe, ¿verdad? Jesús, hijo de José, que después en Mateo nos dice de dónde venía José y porque es de la descendencia del linaje de David. Entonces, interesante eso. Pero en el momento, Natanael se centra en el lugar que le estaba mencionando. Entonces, lindo es ver en medio de todo que Jesús no regaña a Natanael, porque, con que tú eras el que me estabas, ¿verdad?, haciendo de menos a mí porque yo vivo en Nazaret, ¿verdad? Jesús no se presenta así. Muchas veces nosotros o el pecador podemos nosotros también presentar tan mal a Jesús que pensamos que es el viejito que está con una vara de hierro para darle en la cabeza, ¿verdad?, al pecador y matarlo de un solo. Aunque sabemos que la ira del Señor está contra aquel impío, pero Él tiene misericordia de aquel que se arrepiente y Él mismo produce en los corazones, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Jesús no va con un reproche a Natanael, sino que le dice, he aquí un israelita sincero, un israelita que busca la verdad. Imagínense, hermano, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos esperar
una reprensión de parte de Jesús, pero Jesús va más bien con un halago y se enfoca en las partes buenas de Natanael. Y le dice, ¿de dónde me conoces? Ah, yo te vi desde que estabas allá en la higuera. Y se dice que muchas veces la higuera es un árbol muy frondoso que lo plantaban en los patios de las casas porque daba mucha sombra. Y la gente acostumbraba a meditar debajo de las higueras. Ahí muchas veces la palabra de Dios, y se puede comprender que lo que a Natanael lo conmueve más es que Jesús se dio cuenta de lo que él estaba meditando debajo de la higuera. Tal vez él estaba orando, tal vez estaba clamando por la venida del Mesías, que hubiera una revelación. Tal vez solo Dios sabe lo que estaba pensando Natanael, pero al caso que él se vio impactado porque Jesús conocía. ¿Quién es este que aún conoce mis oraciones secretas? ¿Quién es aquel que conoce mis pensamientos más secretos? Y Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿es que crees? Cosas mayores verás. Y le dijo, de cierto os digo, aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces le dijo, tú te impresionas porque hubo una revelación, un conocimiento, aquí sería una palabra de ciencia, tuviste que se me reveló tu intimidad. Cosas mayores que eso verás, eso no es nada. Tú trae a memoria el sueño que tuvo Jacob, que miraba ángeles que subían y descendían y que bajaban, ¿verdad? Y una escalera. En otras palabras, Jesús le dijo, tú vas a ver cosas mayores. Yo soy esa escalera. Yo soy ese Salvador que ustedes están esperando. Por medio de mí es que ustedes van a subir al cielo. O sea, no te asombres por lo que tú estás viendo. Qué lindo, ¿verdad? Qué llamado más precioso y el privilegio tan grande que estos hombres tuvieron, pero que también nosotros tenemos para seguir. Nosotros tenemos ese mismo privilegio realmente, porque ese mismo Dios es el que nos ha llamado a nosotros, el que nos sigue llamando, el que sigue llamando al pecador. Y es tan importante que como estos hombres transmitieron la palabra, igualmente nosotros la sigamos transmitiendo. Y a veces, hermanos, como Katy decía eso, y hemos dicho en este programa, ¿verdad? Que a veces nosotros miramos a un pecador tan perdido, ¿verdad? Que me dicen, no, este no se compone ni decía una hermana, aunque lo licúen, decía, no salió uno bueno, a un licuado no lo hacen bueno, así decía. Lo miraba tan mal, perdido, y este era su marido. ¿Verdad? Yo no creo que este tenga remedio, pero Dios sí tiene la solución para volver a formar ese corazón. Y mire que es tan fácil, hermano, realmente la receta que el Señor nos dio, y es predicar su palabra, porque es su palabra la que convence, su palabra la que va a traer ese conocimiento, la que va a quitar esa venda. Pero yo me recuerdo de, creo que 2 mensajes que yo prediqué en alguna ocasión, hay mensajes que tú que predicas sabes que a veces dices, uy, esta palabra como que está muy durita, ¿verdad? Me decías eso, que tenías un mensaje como que a veces hasta te da miedito, ay, pero ¿por qué Dios me da esta palabra a mí? Es fuerte, como que tú no vas como, ay, qué mensajazo que traigo y hoy me lo puedo chapear, sino que vas con un temor en tu corazón y que no quieres hablar una tontería, ni a veces tan fuerte el mensaje que tú dices, ay, de verdad, ¿estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Yo he llegado con esa condición de, ay, Dios mío, yo no quiero dañar a nadie, usa mi boca, que solo sea lo que tú vayas a hablar, pero recuerdo esos 2 mensajes en sí que fueron duros, porque después del mensaje me apareció alguien diciéndome y temblando y llorando, diciendo, Dios me habló. Y alguien me decía en una ocasión, yo escuché ese mensaje y una vez he escuchado por internet, fíjate, a través de un celular, a través de yo no sé de qué aparato, ¿verdad? Y me decía esa persona, desde que yo escuché esa palabra, una palabra que decía que esto es pecado, entró algo por mi cabeza. Hay algo que entró por aquí y me vino una convicción y un miedo, un terror de muerte. Y es algo que me hizo empezar a confesar mi pecado. Yo empecé a confesar mi pecado porque me sentí enfrentado con esa palabra. O sea, esa palabra me chocó conmigo y empezó. Yo dije, oh, viene juicio para mi vida. Si yo no me arrepiento, viene juicio para mi vida. Y yo empecé a confesar mi pecado. Entonces yo solo me quedé pensando, ¿verdad?
la importancia que nosotros seamos obedientes, porque a veces nosotros queremos convertir a la gente a fuerzas. Amén. Nosotros pensamos en yo lo voy a hacer por aquí y yo quisiera hacer yo y quisiera hacer tu tiempo, hubiera aceptado a Jesús, pero yo no soy usted ni usted es mi persona. Entonces, es la palabra, porque mire qué lindo, a Jesús aquí no le está diciendo, mira tú que me andas discriminando solo porque yo soy de allá, hubieras estudiado más, ya supieras que yo, no llega así Jesús. Le dice, yo conozco lo bueno que hay en ti, hay algo en ti. Y lo que hay en ti es que me estás buscando. Quieres conocerme. Y eso es lo que el Señor quiere en estos tiempos, hermano. Amén. Corazones contritos. Nos predicaba el hermano Juan Carlos en la iglesia hace poco, nos recordaba las bienaventuranzas. Esos corazones pobres en espíritu que digan, yo soy pecador, como dijo aquel publicano con la frente para abajo, que no se sentía ni digno de voltear a ver para arriba. Dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Yo no soy digno de mirarte. Y eso es lo que el Señor quiere. Amén. Corazones que sientan que lo necesitan a Él. Y Él está ahí como llegó con Natanael para decirte, oye, yo quiero darte vida eterna. Te enseñaré cosas mejores. Porque dice Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esta es la diferencia del Dios que nosotros tenemos y la diferencia que hay entre él y nosotros. Que nosotros como Natanael podemos juzgar según las apariencias y es por eso que nosotros muchas veces hasta podemos rechazar a la gente, discriminar a la gente, hermano, y podemos pecar con eso, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tener esa mente de Cristo, ser amorosos y saber que cualquier persona que al Señor le plazca, Él la puede salvar. Él tiene ese amor y su mano, su brazo no se ha extendido para hacer misericordia. Y Él llega a quien Él quiere decirle, ven y sígueme. Así como usted y yo, llegó un día el Señor y también nos dijo, ven y sígueme. Y aquí estamos, siguiéndole por su misericordia. Encontramos esa revelación que viene del cielo, que Él es el Salvador del mundo, que Él es Jesucristo, el Rey que se anunciaba en el Antiguo Testamento, ese Rey que se esperaba, es ese Rey que nosotros ahora tenemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que somos tan bienaventurados, ¿verdad, hermana Katy? Amén. Hermano, recordemos siempre eso, predicar la palabra del Señor, esa es la que convierte el corazón verdaderamente. Usted y yo, como decía Lucy, no podemos hacer mucho, nosotros solo podemos predicar. Quien hace la verdadera conversión en el corazón de aquellas personas es el Señor Jesucristo, así que a ese Señor es el que les tenemos que predicar, porque la puerta aún está abierta. Tenemos esa bendición que la puerta todavía está abierta, pero llegará un día que esa puerta se va a cerrar. Entonces nuestra responsabilidad es hablar mientras esa puerta esté abierta y cuidarnos, santificarnos usted y yo, porque usted siendo discípulo del Señor Jesucristo va a hablar también con su testimonio lo que usted hace y para que esa palabra que usted predique sea efectiva y verdaderamente llegue al corazón de aquellas personas, su testimonio tiene que estar bien delante de ellos también. Sí, y algo que creo que podemos sacar como conclusión de esto, que si nosotros no tenemos un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo, difícilmente vamos a transmitir ese mensaje. Amén. O sea, si el mensaje no es creíble para nosotros, ¿cómo lo vamos a transmitir a otros, hermanos? Entonces podemos ver en estos discípulos, ¿verdad? Que hemos mencionado en esta ocasión, a Pedro, a Felipe, a Natanael, a Andrés, a los demás discípulos que ya hemos hablado, que ellos conocieron a Jesús. Amén. Tuvieron ese encuentro personal con Él. Se dieron cuenta que valía la pena dejar todo por seguirle a Él. Y entonces es que ellos pudieron transmitir ese mensaje. Y que para eso solamente se ocupa tener un corazón disponible, un corazón humilde, donde la palabra del Señor pueda ser sembrada y pueda
dar fruto, mi hermano. Así que esperamos, este programa ha sido de bendición para su vida. Sigamos a cada lección que tengamos. Una frase que se nos quede, ¿verdad? Una palabra puede marcar nuestras vidas. Procuremos no ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Y así hemos terminado este programa, esperando que alguna palabra haya sido de bendición para su vida, porque sabemos que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Amén. Le damos las gracias por su sintonía, gracias por quedarse con nosotros, esperamos que nos ayude a compartir y será hasta la próxima si el Señor no ha venido y Él así nos permite. Amén. Muchas gracias. Ven y ve lo que Él está haciendo entre nosotros. Ciegos ven, mudos hablan, sordos oyen su voz. Los cansados y oprimidos ya son libres, los enfermos son curados, yo lo vi. Si llegaras hoy a Él, ten por seguro, bendecido serás aquí. Jesús está